Vamos a continuar con solución de ejercicios aplicando derivada parcial. En este ejercicio tenemos, si z es igual a x cuadrado por e a la menos xy, vamos a demostrar esta ecuación que tenemos acá. Aquí nos dice la variable x, multiplicarla por la derivada parcial de la función z con respecto a x, menos la variable y multiplicada por la derivada parcial de la función z con respecto a y, igual a 2 veces z, que es la función que nos dan. Procedemos hallando la primera derivada parcial de z con respecto a x. En este caso, la función que nos dan, como la x se encuentra en este término y en este de acá, es un producto y se aplica la regla de un producto. Podemos aplicarla de la siguiente forma. La primera función, que sería x cuadrado, por la derivada de la segunda función, que sería e a la menos xy. Entonces aplicamos la regla de una función de base e. Ponemos la misma función y derivamos el exponente con respecto a x. Entonces aquí nos va a dar 1 y nos queda menos 1 por y, que se reduce a menos y. Luego tenemos más. Ahora ponemos la segunda función, que sería esta, sin derivar, y la multiplicamos por la derivada de esta primera función, x cuadrado, que sería 2x. Podemos dejar esta expresión así o podemos factorizar. En este caso solamente he hecho el arreglo de menos y por x cuadrado, ponerlo acá, se puede poner en este orden, por la función exponencial más, y este 2 que está aquí, 2x, pasarlo a esta parte multiplicado por la función exponencial. Luego vamos a encontrar la derivada parcial de la función z con respecto a y, porque este término lo necesitamos, necesitamos encontrar. Entonces z, revisamos la función z, y aquí no aparece la y, solamente está en la exponencial, por tanto podemos aplicar la regla de una constante, que sería la x cuadrado, por la función. Entonces en su derivada colocamos la constante, queda igual, y derivamos la exponencial aplicando la regla que dice poner la misma función y derivar el exponente de ese exponencial con respecto a y. Entonces aquí y, la derivada da 1 por menos x, nos queda menos x. Podemos luego esta menos x que está aquí multiplicarla con esta x cuadrado, y entonces nos va a quedar menos x al cuadrado por e a la menos xy. Con estos resultados nosotros podemos sustituirlo en la ecuación que se nos dio, que sería esta que está acá. Entonces x la colocamos acá, y esto que está en el corchete corresponde a la derivada parcial de la función z con respecto a x. Toda la copiamos y toda esa expresión va a ir multiplicada por x. Seguimos viendo en la ecuación y tenemos menos, y vamos a poner y por la derivada de z con respecto a y. Entonces aquí tenemos y, entre corchete ponemos la derivada de z con respecto a y, que sería esta parte que está aquí. Y esto va a ser igual a 2 veces z. Igual a 2 veces z. ¿Quién va a ser z? La función que nos dieron al inicio. Ese z sustituimos x cuadrado por e a la menos xy. Ya tenemos la ecuación completa. Ahora procedemos a realizar la multiplicación de esta x por todo lo que está aquí. Entonces esta x se puede multiplicar con esta x cuadrado y nos va a dar menos x al cubo, y la y queda igual, y esta e a la menos xy también queda igual. Ahora sigue más. Esta x también va a multiplicar a este término que está acá. Entonces nos queda 2 igual. Esta x con esta x nos da x cuadrado, y la exponencial queda igual. Acá efectuamos la multiplicación de y con esto que está acá. Entonces este signo es negativo y este negativo de acá nos va a dar más. La y queda igual y nos queda x al cubo y por la exponencial que queda igual. Igual acá
a 2 veces esto que está acá, pues solo se escribe como está. Vemos acá que este término menos x cubo y e a la menos x tiene signo negativo, y aquí tenemos otro que es semejante a él, pero con signo positivo. Entonces estos dos términos son opuestos, entonces se cancelan y solamente queda esta expresión, y ponemos que esto que está acá, aquí lo colocamos, va a ser igual a esto que está acá, y vemos que se cumple la igualdad. Por tanto, queda demostrado que esta expresión que está aquí es cierta. Continuamos con el siguiente ejercicio. Tenemos una función z igual a x por e elevado a la y sobre x. Nos piden demostrar que x por la segunda derivada parcial de z con respecto a x más y por la segunda derivada parcial de z con respecto a la mixta es igual a 0. Bien, para comenzar, podemos reescribir la función, si lo deseamos, de esta manera: z igual a x por e, y en vez de que el exponente de la e esté como una fracción, podemos ponerla como un producto. La y queda igual, y la x que esté en el denominador la ponemos con exponente negativo. Esa es una manera. Se puede conservar como está, pero esta forma nos va a ayudar un poquito a visualizar cuando derivemos este exponente. Comenzamos. Necesitamos la primera derivada parcial de la función con respecto a x. Vemos que tenemos un producto. Aplicamos la regla de un producto. Entonces, la primera función la ponemos igual y derivamos la segunda aplicando la regla de una exponencial de base e. Ponemos la misma función, ¿no?, y la multiplicamos por la derivada del exponente. Al derivar este exponente, entonces y es constante, y queda igual, y al derivar x a la menos 1, este menos 1 va a pasar a multiplicar, que lo estamos poniendo aquí, la y que queda igual, y la x va a quedar elevada a la menos 2, porque a este menos 1 hay que restarle menos 1 otra vez, aplicando la regla de una potencia, que es la regla número 2. Y nos queda de esta manera. Luego ponemos más, aplicando la regla del producto. Entonces sigue la segunda función, que sería esta que está acá, y la multiplicamos por la derivada de x, que es 1, no es necesario ponerlo. Simplificando, ponemos derivada parcial de z con respecto a x igual. Este menos lo pasamos acá adelante. Esta x la podemos multiplicar con x a la menos 2, nos va a dar x a la menos 1. Y quedaría acá, y esta expresión que está aquí se vuelve a colocar, que queda igual más esto que tenemos acá. Podemos dejarla de esta manera, porque si ya tenemos la primera derivada de la función con respecto a x, ahora sigue la segunda. Necesitamos la segunda. En la ecuación que tenemos acá nos dice la segunda derivada parcial de la función con respecto a x 2 veces. Entonces volvamos acá. Si esta es mi primera derivada, para hallar la segunda vuelvo a derivar esta expresión que está aquí. Al derivar esta, tenemos, como es siempre con respecto a x, aquí tenemos un producto. Tenemos menos x a la menos 1 por y. Esta sería la primera función. Esta sería, vamos a ponerlo aquí en un círculo para que no nos confundamos. Ahí. Y esta sería la segunda función. ¿Ves? Entonces nosotros aplicamos la regla de un producto. Colocamos la primera función, que sería esta que está acá, o mejor dicho, el primer factor de ese producto, y luego lo multiplicamos por la derivada de la segunda. Entonces se coloca igual y se deriva otra vez el exponente con respecto a x. Entonces y queda constante. Derivar x a la menos 1 nos va a dar menos x a la menos 2. Aquí lo tenemos, menos x a la menos 2 por y. Ahora sigue más. Entonces la segunda función la colocamos igual y luego derivamos esta que tenemos acá. Entonces y es constante, y queda igual, y derivamos menos x a la menos 1, que nos daría menos 1 por menos, se nos convierte en más x a la menos 2 por y. Aquí tenemos más x a la menos 2 por y, y ahora más. Ahora toca derivar esta función. Esta hay que derivarla con respecto a x. Entonces, como es exponencial, volvemos a ponerle exponencial y derivamos el exponente con respecto a x. Al derivar con respecto a x, y es constante, entonces nos queda menos
y por x a la menos 2, que aquí lo tenemos. ¿Ve? A esto se le aplica la regla de una potencia. Ya tenemos toda la segunda derivada parcial. Podemos resumir algunos términos o simplificarlos. Por ejemplo, acá menos, con este menos se nos convierte en más. Aquí tenemos x a la menos 1 por x a la menos 2, se pone la misma base y se suman los exponentes. Menos 1 menos 2 nos da menos 3 y nos queda y por y, nos da y cuadrado por e elevado a la y por x a la menos 1. Y acá pues solamente acomodamos este término, lo pasamos adelante, x a la menos 2 por y por la exponencial. Y este signo de acá es más, con este menos se nos convierte en menos. Y también ordenamos poniendo primero este término acá, menos x cuadrado y por la exponencial que está acá. De esta manera ya tenemos la segunda derivada parcial con respecto a x, pero observamos que este término que está acá, bueno, es semejante con este que está acá. Tienen signo opuesto, más menos, entonces se pueden simplificar. Y de esta manera nos queda que la segunda derivada parcial de z con respecto a x cuadrado es igual a esta expresión que tenemos acá. Entonces ya tenemos este término, derivada parcial de z con respecto a x al cuadrado. Ahora que necesitamos la segunda derivada parcial de z, pero ahora es primero con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces, de esta que tenemos acá, esta que es la primera con respecto a x, ahora la vamos a derivar con respecto. Decimos que necesitamos la segunda derivada parcial de z primero con respecto a x y luego con respecto a y, que la llamamos segunda derivada parcial mixta. La vamos a sacar de x y esta la vamos a derivar con respecto a y. La notación es la siguiente, ¿verdad? Segunda derivada parcial de z primero con respecto a x y luego con respecto a y. Esta es la función que tenemos y vemos acá que tenemos un producto donde está la y, está aquí, y también la y está en la exponencial. Entonces aplicamos regla de un producto. Podemos poner primer factor igual como está y derivamos la exponencial. Ya sabemos que esta regla nos indica que debemos de poner la misma función y la derivamos la multiplicamos por la derivada del exponente. Como es con respecto a y, la derivada de y nos da 1 por x a la menos 1, nos queda x a la menos 1. Más, siguiendo la regla del producto, entonces colocamos la derivada del primer término, que sería con respecto a y, nos da 1 multiplicado por esto, nos queda menos x a la menos 1 por la segunda sin derivar. El orden acá no importa, puede ir esta de primero y esta de segundo. Y sigue más. Ahora vamos a derivar esta con respecto a y. Al derivar esta, ponemos la misma función y derivamos el exponente con respecto a y. Nos da 1 por x a la menos 1, nos queda x a la menos 1. Podemos resumir de la siguiente manera. Esta expresión se puede multiplicar acá estas dos x y nos va a dar menos, ponemos aquí menos, x a la menos 1 por x a la menos 1, se suman los exponentes y nos queda x a la menos 2 por y por e a la y por x a la menos 1. Más, tenemos esta que queda igual, ¿no? La ponemos sin el paréntesis, más esta que está acá solo lo ordenamos pasando esta acá adelante y colocando la misma exponencial. Observamos de esta manera que estas dos expresiones son semejantes y que solo tienen diferente el signo, por tanto se pueden simplificar y nos va a quedar esta expresión que está acá, que sería ya en resumen menos x al cuadrado por y por e elevado a la y por x a la menos 1. Cuando ya tenemos esos términos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sustituir en la ecuación que nos pidieron que demostráramos, que es esta. X por la segunda derivada parcial de z con respecto a x, más y por la segunda derivada de z, primero con respecto a x y luego con respecto a y, igual a 0. Esta es una ecuación. Entonces sustituimos. X es este término que está aquí. Lo que está dentro del corchete es la segunda derivada parcial con respecto a x cuadrado, que ya sabíamos que nos había dado esta parte, ¿verdad? Buscamos este término y solo lo sustituimos, más y que tenemos acá y esta que es la mixta, que ya lo tenemos acá, ¿verdad? Y la sustituimos acá, menos x a la menos 2y por y por x
a la menos 1 igual a 0. Observamos que al multiplicar nos queda x por x a la menos 3, nos queda x a la menos 2, y cuadrado, elevado a la y por x a la menos 1. Y aquí nos queda este más con este menos, se nos convierte en menos. Esta x negativa ya la pusimos aquí, menos x cuadrado por y, con esta y nos da y cuadrado y la exponencial que queda de la misma manera. Observamos que estas dos expresiones, esta y esta, son términos semejantes, tienen los mismos componentes y como son opuestas, esta es positiva y esta es negativa, esto se simplifica y nos da 0 igual a 0. De esta manera comprobamos que esta ecuación es verdadera. Continuamos con el siguiente ejercicio. Si tenemos una función u igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, nos piden demostrar que la derivada parcial de u con respecto a x elevada al cuadrado más la derivada de u con respecto a y elevado al cuadrado más la derivada de u con respecto a z elevada al cuadrado va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Para poder demostrar esto que tenemos acá, debemos hallar primeramente la derivada parcial de u con respecto a x. Por aquí la tenemos, derivada parcial de u con respecto a x. También necesitamos la derivada parcial de u con respecto a y. Aquí tenemos derivada parcial de u con respecto a y. Y necesitamos la derivada parcial de u con respecto a z, que también la vamos a encontrar, por acá la tenemos. Luego elevamos cada una de estas expresiones al cuadrado y eso debe ser igual a 1 sobre lo que tenemos acá. Procedamos. Una forma es reescribir la función que tenemos. Recordemos que cuando tenemos una raíz cuadrada o cúbica, la debemos de transformar en un exponente fraccionario. Pero como esto es una fracción, las variables están en el denominador, debemos de pasarla a el numerador con signo cambiado. Aquí tenemos todo esto elevado a la 1 medio, entonces va a pasar para arriba elevado a la menos 1 medio. Esto lo vemos acá. Ponemos la misma expresión y la elevamos a la menos 1 medio, ¿verdad?, para que quede acá en el numerador y desaparece del denominador. Con esta forma ya podemos derivar. Observamos que aquí se aplica la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena nos dice: el exponente pasa a multiplicar menos 1 medio multiplicado por todo lo que tenemos dentro del paréntesis elevado a la n menos 1. Entonces acá, menos 1 medio menos 1, eso nos resulta menos 3 medios. Y lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Como es con respecto a x, nos va a dar 2x. Bien, acá podemos cancelar este 2 que está dividiendo y este 2 que está multiplicando. Y de esta manera nos queda solamente menos x por lo que tenemos acá. Luego vamos a encontrar la derivada parcial de u con respecto a y. Entonces aquí tenemos u y procedemos de la misma manera. La regla de la cadena, menos 1 medio pasa a multiplicar, ponemos lo que está dentro del paréntesis y lo elevamos a la n menos 1. Menos 1 medio menos 1 nos va a dar menos 3 medios. Y lo multiplicamos por la derivada interna que es con respecto a y. Entonces nos va a dar 2y porque esto da 0 y esto da 0. Podemos simplificar este 2 y nos va a quedar menos esto que tenemos aquí por x. Podemos dejarlo así. Aquí tenemos la derivada parcial de u con respecto a z. Otra vez u, pero ahora con respecto a z. Entonces ya sabemos, menos 1 medio pasa a multiplicar. Ponemos lo que está dentro del paréntesis. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la n menos 1. Menos 1 medio menos 1 nos va a dar menos 3 medios. Y la multiplicamos por la derivada interna, pero con respecto a z. Entonces eso nos va a dar 2z porque esto da 0 y esto da 0. Ya tenemos las tres derivadas. Aquí este 2 podemos también simplificarlo y nos va a quedar menos todo lo que tenemos aquí por z. En la ecuación les decía que estas derivadas hay que elevarlas al cuadrado, cada una de las derivadas que encontramos. Entonces, al elevar esta derivada al cuadrado, nosotros tenemos lo siguiente. Derivamos la derivada parcial de u con respecto a x elevada al cuadrado. Entonces, como es esta, aquí tenemos, si es negativo, pasa a positivo, desaparece el signo.
colocamos esta expresión que está aquí y al elevarla al cuadrado tenemos una potencia de potencia. Lo que se hace es multiplicar el exponente menos 3 medios por la potencia a la que la estamos elevando, que es el cuadrado. Entonces nos va a dar menos 6 entre 2 y nos va a quedar menos 3 al simplificar. Y esta x se va a elevar al cuadrado, nos quedaría al cuadrado. De igual manera procedemos a elevar la derivada parcial de u con respecto a y. Aquí tiene que ir una y. Esta es la con respecto a y. Entonces acá tenemos negativo, pasa a positivo. Ponemos la misma expresión y este exponente que está acá, menos 3 medios, debe multiplicarse por 2 porque estamos elevando al cuadrado. Entonces el 2 se simplifica con este 2 y nos queda menos 3. Y esta y queda elevada al cuadrado de esta manera. Y acá vamos a proceder a elevar al cuadrado la derivada parcial de u con respecto a z. Entonces tenemos la misma forma. Por acá tenemos la derivada parcial de u con respecto a z, negativo, nos va a quedar positivo. Esto que está aquí al elevarlo al cuadrado, se cancela el 2 y nos queda la menos 3 y z nos queda cuadrado. Aquí tenemos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Aplicar el cuadrado a todas las expresiones que teníamos como derivadas parciales. Luego que tenemos esos términos de la ecuación, los sustituimos. Esta es la derivada parcial de u con respecto a x elevado al cuadrado. ¿Y qué es lo que he hecho? Esta potencia negativa la he pasado a positiva. Esta es una manera. Luego, la derivada parcial de u con respecto a y elevado al cuadrado es esta. Entonces, este exponente negativo lo pasé a positivo. Se puede dejar también negativo. Pero también esta es otra forma de trabajar con exponentes en vez de negativos, trabajarlo como positivo. Y luego esto es igual a 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al cuadrado, que es esta parte de la ecuación que está aquí, para completar la igualdad. Luego vemos que aquí nos quedaron 3 fracciones que tienen el mismo denominador, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cubo, que tenemos el mismo denominador, el mismo. Cuando tenemos fracciones con el mismo denominador, sumamos todos los numeradores y ponemos el mismo denominador, que sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cubo, y esto se suma x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y esto es igual a esta expresión que está aquí. Entonces estas 3 fracciones se han reducido en una sola, que quedó de esta manera, y esta es la igualdad. Observamos que este término se puede simplificar con, aquí tenemos 3 veces este término, entonces simplificamos uno arriba y uno acá abajo. Entonces nos queda, aquí nos podemos pasar para acá, nos queda 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado, y eso es igual a esto que tenemos acá, 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado. De esta manera vemos que la ecuación se cumple, que era lo que queríamos demostrar.